Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y al público en general, ya que esto no se trata de religión, se trata de conocer a Dios, conocerse a uno mismo y llegar a ser un verdadero creyente en Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que hemos dicho hasta ahora sería suficiente causa de asombro si la Biblia fuera un solo libro que tratara de un solo tema, pero no lo es. La Biblia es uno de los libros más diversos del mundo. En primer lugar, se trata en realidad de dos volúmenes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, a los cuales los separan unos 4 o 5 siglos. En segundo lugar, cada uno de estos dos volúmenes está subdividido en una serie de libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que componen un total de 66. En tercer lugar, estos 66 libros fueron escritos por más de 40 diferentes autores. En cuarto lugar, estos 40 o más autores vivieron en diferentes épocas que abarcan un periodo de casi 2000 años. Por último, estos autores escribieron sobre todos los temas conocidos en el campo de la literatura. Y uno más, este es el tema que ningún otro libro trata, la profecía verdadera. Dios es el único que puede incursionar en este ambiente. Cientos de afirmaciones proféticas de la Biblia se han llegado a cumplir con absoluta precisión. Por razones de espacio, solo daremos unos pocos ejemplos. Profecías sobre naciones. Gran número de profecías fueron hechas sobre la grandeza, decadencia y caída de ciertas naciones. La historia de Israel, por ejemplo, es vívidamente representada en Deuteronomio 28, 47 a 68. Se hicieron profecías acerca de muchas otras naciones, entre las que se excluye a Siria. Ahí podemos verlo en Isaías 10, 12, 24, 25 y Segunda de Reyes 17, 24, 18, 13. Y Babilonia. Vea Isaías 13, Daniel 5, 28. Mi consejo de siempre es tener un cuaderno o una hoja mínima para anotar todas estos versículos y capítulos que les voy dando, porque si no, al llegar a la casa y sabes que es cierto, ya se te van a olvidar. Si son 15 capítulos y versículos que le doy, si acaso te acordás de 5. Y eso te lo digo por experiencia propia. ¿Qué ha hecho, modestia aparte, el que yo llegara a ser maestro de la palabra de Dios y de algunos temas sobre filosofía, sobre teología e historia, que desde un principio entendí que si yo no apunto, después, y nos pasa a todos, después se nos olvida. Principalmente aquellos, porque todo hay en la viña del Señor, como dicen, que van a pasar el rato, que no tienen dónde ir, que no tienen qué hacer, o que hoy no hay novelas. Entonces van a la iglesia y oyen
Es cierto que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Durante mis montón de años de estar en la iglesia, yo no podría repetir de memoria todo lo que he oído. Y como yo lo sabía, que solamente se necesitan 2 dedos de frente para darse cuenta de que yo no puedo aprenderme todo de memoria, ni tampoco lo voy a lograr. Entonces, usando un poquito la cabecita, me di a la tarea de captar todo y también de tomar apuntes de todo. Les voy a contar una anécdota ciertísima. A mí de 5º grado de la escuela me pasaron a 6º. Como dicen ahora, era un verde. Me acuerdo los 4 verdes de la escuela. Verdes es que eran demasiado listos o demasiados inteligentes. Que Dios reprenda toda jactancia. Que éramos Mario de Bandas, Maynor Villalobos. El otro era ópale, que ahora se me olvida. Maynor Villalobos, Mario de Bandas, Jorge Delgado y Olman Chinchilla. Estando en 6º grado, que me habían pasado de 5º a 6º, me llamó la directora de la escuela y me dice: mire, Gallito, porque solo Gallito me decía, será por lo gritón que era o no sé por qué, pero yo sí le caía muy bien y yo siempre he dicho, y todavía lo digo, que yo era el amor de ella y ella era el amor mío. Una señora mayor, pero me quería muchísimo. Aún ya viejo, ya ella, cuando yo ya estaba ya viejo, ella ya hacía trencito. Y más de una vez la acompañé a la casa y ella del brazo mío, porque nunca dejé de ser el amor de ella. Claro, un amor bueno, un amor sin malicia, un amor sin nada más, un cariño verdadero. Y me dice: mire, Gallito, hágame un favor, sáqueme a todos estos viejos de la escuela porque ya no los soporto. Yo tenía escasos 11 años. Yo salí de 11 años de la escuela, pero tenía compañeros que tenían 15, 17, 18 años, que había uno que me llevaba 5 años. Si me agarraba de la mano, yo podía ser hijo de él. Pero entre más viejos, eran más malos. Bueno, malos en aquellos tiempos, a diferencia de ahora, pues casi eran santos. Pero eran malos. Gobernaban la escuela, hacían lo que les daba la gana, no respetaban ni cosa por el estilo. Entonces la directora, como duró muchos años ahí, me pidió ese favor. Le digo: niña Luz, ándale, le digo, pero ¿cómo hago yo? Y para estudiar, ¿yo cómo hago? Mira, Gallito, tú no tienes que estudiar, tú estás pasado ya. Si tú no tienes que estudiar, con solo lo que oís, lo aprendes. Y bueno, me dieron el chance de no ir a la escuela, sino que yo los reunía a ellos en un potrero, a toda la mafia aquella
que en mafia no tenían nada, porque verdaderamente antes no se hacía la maldad que se hace ahora. Bueno, me lo llevé a un potrero, yo no iba ni a la escuela, o nada más pasaba diciéndole a la directora, ya hoy cumplí. Ah, bueno, está bien, Gallito, muchas gracias. Y verdaderamente, lo digo delante de la presencia de Dios, que limpié la escuela, no quedaron viejos en la escuela, sino de 12, de 13, de 11, y, bueno, como debe ser, pero ya de 15 años en adelante, lo que daban era un mal testimonio a los chiquitos, como era yo, que era un chiquito de 11 años. Y le limpié la escuela. Muchos iban a la escuela y las tareas yo se las hacía, porque nunca iban a entender, esos iban a otra cosa. Si con 18 años, 17 años no entendieron, nunca iban a entender. Entonces es mi costumbre anotar todo, poner atención a todo, no ver las moscas que están rondando por ahí, porque en mi casa hay muchas. ¿Para qué voy a ver las moscas que hay ahí? Los zancudos, tengo hasta para vender. Que se le una cucaracha, tengo hasta para hacer sopa. Entonces yo no me traía en nada, sino que simplemente ponía atención y me acostumbré de que todo hay que poner atención si es que yo quiero llegar a hacer algo. Yo les he dicho en otras ocasiones que lo mío era llegar a ser médico y todavía leo mucho de medicina, pero ya cuando estaba más grandecillo, ya yo era otra cosa, en el vicio, en el pecado y en todo. O sea, todo lo que les enseñé a esos viejos de la escuela, se me pegaron a mí. Y terminé en el Partido Comunista, terminé en otras actividades. Yo ya más viejo, sin ser cristiano, empecé a estudiar electricidad, luego electrónica, y dentro del Partido Comunista había muchísimo que estudiar también. Y llegué a ser líder del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque siempre lo mío es poner atención. No avinear, como se dice aquí, o chepear, como se dice en otros lados. Poner atención, qué está hablando la hermana con la hermana, qué está hablando el hermano con el hermano. Eso a mí no me importa. Esa es conversación de ellos. Y a mí lo que me interesa es oír todo lo que habla el pastor de Cristo Jesús. Bueno, gracias a Jesucristo que me llevó a la iglesia, me tuvo que disciplinar, porque cuando llegué, me llevó él, yo no llegué, él me llevó, yo llegué malo. Ya yo era malo, era borracho, peleador y de toda cosa. Pero ese es mi consejo. Si es que quieres ser algo y quieres aprender de algo, tenés que tener un libro de apuntes para que no se te olvide. Bueno, se me olvidan a mí que todo le pongo atención y tomo datos de todo. Ahora aquellos, bueno, y con tantos años de estar en el Evangelio, se me olvidan a mí. Ahora yo me imagino al hermano que nunca ha tomado un lápiz, un lapicero o una hoja para subrayar, o que le llamó la atención una frase de la Biblia. Yo no creo que llegue, y perdone que se lo diga, y a este amigo también, a llegar a hacer algo de lo cual Dios se sienta orgulloso. No es que se sienta orgulloso de mí. Bueno, yo creo que sí,
porque soy hijo de Él y porque pongo atención. Pero si tú no haces y no recibes el consejo, no vas a agradar mucho a Dios. Y como se dice cuando uno está estudiando, puede pasar, pero pasa raspando. Perdone que le sale así, pero es un buen consejo. Y si no sabes leer, arrímate a alguien que sepa leer y que te vaya indicando. O en tus tiempos libres, búscate a alguien que te enseñe a leer. Máxime la palabra de Dios. Bueno, sigo adelante, hermanos. Profecías sobre personas. La obra del rey Josías fue anunciada más de 300 años antes de que él naciera. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Y en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 15 y 16. Así como el reinado de Ciro de Persia, lo puedes encontrar en Isaías 44, 28 y el 45, versículo 1. El asombroso relato acerca del fracasado intento de Sennacherib por tomar Jerusalén es digno de mencionarse. Vea Segunda de Reyes 19, 32, 35. Y aparte les digo, léanse eso, porque es precioso y se aprende mucho de lo que es la maldad frente al poder de Dios. El intento de Sennacherib por tomar Jerusalén es digno de mencionarse. Profecías sobre Cristo. De aproximadamente 800 profecías del Antiguo Testamento, más de 300 se centran en la persona de Jesucristo. En el capítulo 4 de este libro se presenta una lista de muchas de estas profecías y el cumplimiento de ellas. Esto lo tomé de un libro del comportamiento del cristiano. En el capítulo 4 de este libro, a que me refiero, se presenta una lista de muchas de esas profecías y el cumplimiento de ellas. El hecho de que la Biblia sea tan diversa y de que a pesar de ello encontraremos unidad en sus páginas, prueba de modo especial que proviene de Dios. No hay aspecto de la vida y espiritualidad humana al que este libro de libros no se refiera. Todas las facetas de la existencia humana son abordadas en el principio y en orientación divina. Si la Biblia fuera un solo libro, escrito por un único autor, sería natural esperar que todas sus partes armonizaran. Por el contrario, si fuera un libro escrito por más de 40 hombres sobre un tema cualquiera, las probabilidades de que hubiera un completo acuerdo serían muy escasas. Es por este motivo que resulta asombrosa su alegación en el sentido de que más de 40 hombres escribieran 66 libros sobre tantísimos diferentes temas y que las palabras de ellos armonizaran perfectamente. Cualquiera diría, debieron de haber trabajado muy mancomunada, o sea, unida y concienzudamente para producir tan extraordinaria obra. Sin embargo, la historia prueba de que no pudieron haber hecho así. La mayoría de estos hombres jamás se vieron el uno al otro. Como decir, por ejemplo, que David conoció a Pablo, que Pablo conoció a Jonás, de que cualquiera de los apóstoles conoció a Moisés. Si hay entre ellos cientos de años de diferencia y hasta miles de años de diferencia, entonces, ¿cómo podrían ponerse de acuerdo para que Moisés no contradijera a Pablo y Pablo contradijera a Jonás
y que Jeremías no se contradijera con Timoteo. Solo este libro, precioso y santo, puede hacer una cosa tan extraordinaria. Es por eso que yo cada día me siento más feliz de tener la Biblia, de escudriñarla y hasta andarla debajo del brazo. Aunque mi madre me tratara como loco porque siempre andaba con la Biblia debajo del brazo, pero ese era mi orgullo. No sé si una vez les conté que iba un muchacho, bueno, cuando yo era muchacho también, con la Biblia agarrada de cualquier manera, como si llevara un periódico o una revista. Y yo, como soy así, le dije: muchacho, ¿usted es cristiano? Me dice: sí, ¿por qué? Digo: ¿por qué no toma la Biblia como se debe tomar? Usted lleva un periódico o lleva una revista, no es la Biblia lo que lleva. Tómela con respeto, es la palabra de Dios. ¿No le gustó? Pues échele azúcar o échele sal. Pero yo se lo dije. Llevaba la Biblia como llevara el periódico, llevara el New York Times o cualquier cosa. No sé, la misma Biblia se toma con respeto. No es un libro cualquiera, es el libro sagrado, es el libro de libros, el libro que no tiene igual. Pues no le gustó, pues tal vez después alguien le dijo o recapacitó y me hizo caso. O le hice caso a Dios, que fue el que me hizo hablarle así. ¿Y por qué yo no podía hablarle así? Si él era cristiano, como una hermana que me reclamó que porque yo la exhortaba a ella, si ella iba a otra iglesia. Digo: si usted es cristiana verdadera, somos una sola iglesia. Así que no me venga con cuentos de que yo no la puedo exhortar a usted. Además, cuando eso yo era pastor de otra iglesia. Y si un hermano te exhorta a ti, porque tú también eres hermano, aunque sea de boca, tiene toda la razón el hermano de exhortarte si estás haciendo algo malo. Si somos parte de un mismo cuerpo, yo puedo regañar a la oreja derecha si no oye bien, porque no me lavé las orejas ese día, y la oreja izquierda le puede meter su regañada. Ve, por cochina, por no lavarse bien las orejas. Por eso es que no oís. Y con todo derecho, porque es parte del mismo cuerpo. Si la oreja derecha, porque está sucia, por lo que sea, porque tiene mucha cera, no oye bien, está poniendo en peligro mi oreja izquierda también. Porque por culpa de esa oreja derecha cochina, no oigo y me agarro un carro. Y la oreja izquierda tenía que reclamarle. ¿Me explico? Es en son de broma, pero sí, si lo analizas, tenés razón. Los separaron siglos y no tuvieron la oportunidad de planear o revisar sus escritos. La armonía debería explicarse de otro modo. Es un hecho innegable que una completa unidad existe entre todas las partes y autores de las escrituras. Los hombres han tratado sin éxito de encontrar el mínimo desacuerdo en los escritos. La Biblia es un solo libro, una totalidad unificada. Ahí me refiero yo al pastorado. Si tú no estás de acuerdo con el pastor en algo, lo llamas aparte: pastor, o no entendí bien, o no me explicaste bien, pero yo no entendí tal cosa. Y tenés derecho a hacerlo, porque... Y el pastor, el deber de explicarte bien. Ya si te explica bien y no quieres entender, ya es cosa tuya, ya es una cosa de enfrentarse
al juez. Es que yo no quiero entender al pastor, yo no le ayudo al pastor, no coopero con la iglesia, no me importa si el pastor comió o no comió, no me importa si está enfermo o no está enfermo. No, sí tienes que preocuparte, porque somos uno solo, como dice la canción, somos uno, en Cristo somos uno. Uno solo, en Cristo somos uno. La iglesia local tiene que estar de acuerdo en todo. Si no está de acuerdo en todo, simplemente porque no quieres estar de acuerdo, de lo más que puedan hacer es echarte. Porque dicen que una naranja podrida pudre a las otras. Todos los hermanos deben estar en unidad. ¿Por qué tengo que barrer hoy yo la iglesia? Si ayer la barrí. Hasta no le importa que si la barrió ayer o no la barrió. Se tiene que importarle que la iglesia esté bien limpiecita. Y donde se sientan los hermanos estén bien limpiecita. Como hacía yo cuando llegaba temprano a la iglesia. Que siempre llegaba temprano, nunca llegué tarde. Y los hermanos no se daban cuenta quién había barrido, quién había limpiado las bancas y todo. A mí me interesaba que ellos se dieran cuenta. Yo lo hacía por amor a Dios. No porque Dios me pagara, porque por sí siempre me paga todos los días, sino porque yo quería la iglesia. Yo quería que la iglesia estuviera bien bonita, que los hermanos no se fueran a llenar de polvo los pantalones y las hermanas las enaguas, que todo estuviera en orden. Eso es como se va formando un verdadero creyente. Tome en cuenta, por ejemplo, sus dos partes principales del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aunque representan dos pactos o acuerdos, como tú quieras llamarlos, separados. Para dos grupos de personas, también separados, ellos están perfectamente entrelazados. Alguien dijo, en el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo y en el Nuevo Testamento está revelado el Antiguo. El Antiguo Testamento es la raíz y el Nuevo es el fruto. No recuerdo quién dijo eso, pero voy a repetirlo y apréndaselo de memoria. Ojalá, hermano, y te va a servir más adelante. En el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo, y en el Nuevo Testamento está revelado el Antiguo. El Antiguo Testamento es la raíz y el Nuevo es el fruto. Si vos vas a estudiar solamente el Nuevo Testamento, en cualquier momento te manda al Antiguo Testamento para que sepas de dónde viene esto que dijo Isaías. Y si vas a estudiar el Antiguo Testamento solamente, te va a llevar a Cristo Jesús. Por ejemplo, el Salmo 53 te lleva a Cristo Jesús, no te lleva a ningún otro lado, y es inequívoco. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Unos 950 años antes de Cristo. Y si vas a leer el sufrimiento de Cristo y todo lo que Él padeció, que no renegó, no maldijo, no amenazó, te lleva al Salmo 53. O sea, te devuelve. Mira, si yo eso lo leí en el Salmo 53, lo mismo que está sucediendo en el sacrificio de Cristo Jesús, y la diferencia son como 1000 años. O sea que una cosa te lleva a la otra. Es por eso que no podemos limitarnos a leer y estudiar solo el Antiguo Testamento, porque te quedas, como yo digo, como una vaca viendo un jet. No es que te estoy insultando, son cosas mías que siempre tengo que salir con algo. Como siempre digo, cuando yo no entiendo algo, digo, ya me dejaron como una vaca viendo pasar el tren. Pero es así. Hay que estudiar toda la palabra.
¿Cómo estudiarla? El pastor te dirá por dónde empezar, por dónde seguir. O haces como yo, que la estudiaba solo. Cosas que no entendía se las preguntaba al pastor para estar más seguro de la situación. Como hace poco le dije yo al pastor, le hice una pregunta que yo siempre, y tan viejo, no sabía. Yo le pregunté al pastor Fernando, a mi pastor, hermano, ¿es malo decir ojalá o no es malo? Porque yo la palabra ojalá siempre la he escuchado, pero yo no sé si en el cristianismo se puede usar esa palabra. Entonces el hermano, como mi pastor, ya me puso al día. Y no es malo decir ojalá. El hermano me explicó bien. Y yo salí de eso. Yo lo que no sé, yo lo pregunto. Y es bueno que tú también lo hagas. Notemos algunos contrastes que hay entre el primero y el último libro de la vida. De la Biblia. Primero, el Génesis comienza con la creación de los cielos y la tierra. Apocalipsis termina con la creación de los nuevos cielos y nueva tierra. Vea que nos fuimos del primer capítulo al último libro de la Biblia. Segundo, Génesis relata la venida de la luz y la creación del sol y la luna. Vamos otra vez al final. Apocalipsis habla del fin del servicio de estos astros para el hombre, pues en la nueva ciudad los cielos, Dios y el Cordero Jesús serán la luz. En Génesis el hombre enfrenta a Satanás y sufre una derrota. No es Génesis, sino Satanás. Es que no me expliqué bien. En Génesis el hombre enfrenta a Satanás y sufre una derrota. En Apocalipsis otra batalla se pelea, pero esta vez es Satanás quien pierde y por medio de Jesús el hombre es vencedor. En Génesis el hombre es arrojado del huerto del Edén, donde el primer hombre y la primera mujer vivieron. En Apocalipsis el hombre es reunificado con Dios. No, perdón, hermano. En Génesis el hombre enfrenta a Satanás y sufre una derrota. Y claro, el pecado de Adán y Eva fue una derrota, fue una ganancia de Satanás. Por eso la palabra de Dios lo llama el príncipe de este siglo. Y no engañó a dos tontitos. Engañó a dos hombres, o a un hombre y a una mujer que eran perfectos. Ahí se sufre una derrota de parte de Satanás. En Génesis el hombre enfrenta a Satanás y sufre una derrota. En Apocalipsis otra batalla se pelea, pero esta vez es Satanás quien pierde y por medio de Jesús el hombre es vencedor. En Génesis el hombre es arrojado del huerto del Edén, donde el primer hombre y la primera mujer vivieron. En Apocalipsis el hombre es reunificado con Dios. Por último, Génesis relata cómo el hombre pierde el privilegio de comer del árbol de la vida. Ponga mucha atención a esto porque es muy importante, hermano y hermana y amigo. Génesis relata cómo el hombre pierde el privilegio de comer del árbol de la vida, para que el pecado no se inmortalizara. En Apocalipsis, al final, habiendo sido destruido el pecado, se le invita al hombre a comer del árbol de la vida para que viva para siempre. En un principio se le prohíbe y al final se le da para que viva para siempre. Es maravillosa la unidad del libro. Cuando contemplamos esa unidad, nos asombramos y concluimos que Dios es el autor de este libro.
No hay contradicción alguna, no hay duda alguna que se pueda plantear, no hay religión ni líder espiritual, llamémoslo espiritual a lo religioso por ahora, no podrán contradecir esto que estoy viendo. Ahora vamos a ver su tema. La unidad de la Biblia es posible solo porque fue una sola mente la que supervisó la compilación de su contenido. En vista de que ningún autor humano pudo haber vivido lo más de 15 siglos que transcurrieron durante este periodo de actividad literaria, Dios es el único a quien apropiadamente se le puede llamar el autor del libro. En esto era lo que Pedro no estaba pensando cuando dijo que los santos hombres de Dios. En esto era lo que Pedro estaba pensando cuando dijo que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Porque el Espíritu Santo existe igual que Dios, igual que Jesucristo. Una sola mente, un solo pensar. No es que hubo hombres de 1500 años o hombres de 1500 años que se pusieron de acuerdo para enseñarnos la santa palabra de Dios. Pero sí estaban de acuerdo y están de acuerdo en todo, porque ahí Dios no es inmutable, ni el Espíritu ni Jesucristo, para cambiar las cosas. Dios es el único a quien apropiadamente se le puede llamar el autor del libro. En esto era lo que Pedro estaba pensando cuando dijo que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Cuando hablo de los hombres, piensa en cualquiera. En Moisés, en Jeremías, en Habacuc, en Esdras, en Isaías, en David, en Salomón, en Pedro, en Lucas, Mateo, Pablo. Si está escrito por ellos, es porque el Espíritu Santo los inspiró, porque nunca hubiera vivido tantos años Pablo, o saber las cosas que solo Dios sabe, en tantísimos o 15 siglos de vida. Nadie, ningún hombre podría hacerlo ni vivirlo. Pero lo que el Espíritu Santo le decía a Nehemías, ¿dónde iba a nacer Jesucristo? Y se cumple. Lo que le decía a Isaías sobre Salmo 53 se cumple en Cristo. Isaías no vivió 1000 años, sino que el Espíritu Santo sabía y se lo hizo saber a Isaías lo que Cristo iba a padecer y sufrir por nosotros, llevar nuestras enfermedades, nuestras llagas, nuestros dolores. E Isaías no vivió 1000 años, sino que el Espíritu Santo es el que los iba guiando y guiando. Y la palabra no tiene contradicción alguna, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Reiterando lo dicho, no solo fue necesario un solo autor, sino también un solo tema, con el fin de que la totalidad pudiera girar en torno a un solo eje. ¿Cuál es el tema de este libro? No lo es. La historia de la humanidad, aunque la humanidad provee el motivo para el tema, no lo es. La historia de los judíos, aunque estos figuran de modo prominente en el desarrollo del tema, el tema del libro es
la historia de un hombre, el hombre único, Jesucristo. No eran los judíos, aunque prácticamente la mayoría de sucesos, acontecimientos, diversidad, su influencia, su tema, se desarrolló en Jerusalén, en Israel. Pero no, el tema no es Israel, el tema no son los judíos, el tema es Jesucristo. Bien se ha dicho que la Biblia gira en torno a aquel que viene. Pon atención, gira en torno a aquel que viene. El mensaje del Antiguo Testamento es: Él viene. El mensaje de los evangelios es: Él está aquí. El mensaje del resto del Nuevo Testamento: Él viene otra vez. Entendimos que todo gira alrededor de Jesucristo. Lo voy a repetir nuevamente. Pare las orejitas y pídele a Dios que no se lo olvide. ¿Cuál es el tema de este libro? O sea, la palabra de Dios. Yo también estoy parando las orejitas porque de vez en cuando se me van ciertas cosas y no quiero que se me vayan. ¿Cuál es el tema de este libro? No lo es. El libro no es un tema. La historia de la humanidad, aunque la humanidad provee el motivo para el tema, no lo es. La historia de los judíos, aunque estos figuran de modo prominente en el desarrollo del tema, el tema del libro es la historia de un hombre único, Jesucristo. No eres tú, no soy yo, no es el pastor, no fue Jeremías, no fue Israel, no fue Moisés. El tema de la Biblia es Jesucristo. Ahí se basa todo. El que no tiene a Jesucristo no tiene al Padre. El que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Más claro no canta un gallo, dice la palabra. Dice el dicho. Bueno, aunque la Biblia canta un gallo, pero no es este gallo. Yo estoy hablando de otro gallo. Bien se ha dicho que la Biblia gira en torno a aquel que viene. El mensaje del Antiguo Testamento, el que viene. El mensaje de los evangelios es: Él está aquí. El mensaje del resto del Nuevo Testamento es: Él viene otra vez. Es ahí donde tenemos que parar bien las orejitas, orar, escudriñar, poner atención, para que el Espíritu Santo nos revele y los haga tener en el corazón y en nuestra mente lo siguiente. Bien se ha dicho que la Biblia gira en torno a aquel que viene. Me imagino que tú lo estás esperando. Si no, no estarías ahí. El mensaje del Antiguo Testamento es el que viene. El mensaje de los evangelios, Él está aquí. El mensaje del Nuevo Testamento es: Él viene otra vez. Está en la persona del Espíritu Santo. Pero Él está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice: abogado tenemos para con nuestro Padre, al Señor Jesucristo. No te vas a agarrar de eso, ni yo tampoco, para seguir pecando. Porque abogado yo tengo. Jesucristo me salva. No. Intercede cuando nosotros cometemos un error. No pecado, sino error. O bueno, tal vez un pecadillo chiquitillo, aunque no chiquitillos ni grandes, creo yo. Pero algo te falló y
Tenés que venir a Cristo para que interceda por ti ante Dios. Ese es el abogado que dice la Biblia, que está a la diestra del Padre, intercediendo por Martina, por Juana, por Adriana, por Olman, por cada uno de nosotros. Un interesante estudio de cada libro de la Biblia bien puede hacerse usando como punto de vista la manera como Él se le revela a Jesús. Libros enteros podrían escribirse con títulos como Jesús en el Génesis, Jesús en el Éxodo, Jesús en Levítico, y así por el estilo. Jesús está, por ejemplo, en Génesis 1, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Eso lo encontramos en Juan 1:3. También en Génesis 3, porque más adelante Él sería la simiente de la mujer que iría en la cabeza a Satanás. Génesis 3:15 y Gálatas 3:16. Está en Génesis 4, el ser prefigurado por el sacrificio del Cordero de Abel. Vea Hebreos 12, versículo 24. También está en Génesis 6, porque la salvación proporcionada por el arca es un tipo, es un símbolo, y la salvación que se encuentra en él y por medio de él. Y así sucesivamente podríamos continuar. Este es pues el tema que le da a la palabra la maravillosa unidad: Jesucristo, Jesús, el Redentor que había de venir, el Salvador que vino y el Rey que vendrá. Otra vez, es el que vincula las palabras de los 66 libros para formar un solo documento unificado. Vamos a ver su influencia para terminar esta parte de la lección. De todos los escritos que hay en las bibliotecas de todo el mundo, los de la Biblia son los que han ejercido la más poderosa influencia sobre la humanidad. Ella ha cambiado el curso de la historia, ha levantado imperios, ha hecho caer conquistadores y reyes, ha sido portadora de bendiciones y ha ayudado a triunfar a los que han obedecido a sus preceptos. A los que han sido hostiles a ella, les ha traído la muerte y la destrucción. Los poderes de la Biblia son muchos y muy variados, pero notemos especialmente su poder para transformar vidas e inspirar a los hombres. Vale que yo no estaba entre esos. A los que han sido hostiles a la Biblia son muchos y muy variados. Vale que yo había sido escogido por Dios, si no era la muerte la que me esperaba. A unos vida, a otros muertes. Años atrás había un pueblo salvaje que vivía en un archipiélago. En los análisis del ejército de Julio César se incluye una descripción gráfica de los días cuando estos bárbaros iban a la guerra desnudos y luego celebraban la victoria bebiendo de cráneos vacíos la sangre del enemigo asesinado. Ante los altares de los druidas eran comunes los sacrificios humanos. Luego algo sucedió. Hubo misioneros que arriesgaron sus vidas para llevarle la palabra de Dios a estas tribus salvajes y los nativos la aceptaron. Con el tiempo este pueblo llegó a tener dominio de uno de los imperios más dilatados del mundo. En cualquier lugar el cual la Biblia ha ido, la humanidad ha mejorado. En la Biblia misma abundan las historias de vida que han sido transformadas. Un cobrador de impuestos anda
anda honrado. Llegó a ser honrado y generoso. Lucas 19, 1, 9. Un blasfemo y asesino se convirtió en un gran apóstol. Nos referimos a Pablo. Hechos 7, 58, 8, 1, 3, 22 y 4, 21. Muchos otros ejemplos serán. Lo que Dios ha hecho por otros mediante el poder de la Biblia, también puede hacerlo en su vida. Si usted lee y vive su palabra, Él lo transformará en la imagen de su Hijo Jesucristo. El tiempo se me fue. Como yo siempre digo, todos estos temas de la Biblia son largos y tendidos porque la Biblia es fuente inagotable de vida. Si yo le digo a mi hermano pastor Fernando que predique Juan 3:16, él lo predica, lo enseña y muy bien. El próximo domingo, el hermano Fernando me dice, ahora predíquelo usted también, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Bueno, ustedes lo saben. Y tengan la seguridad de que aunque prediquemos lo mismo, lo predicamos de una u otra forma. Él usa sus palabras que el Espíritu Santo le pone. Yo uso lo que el Espíritu Santo me pone. Al final terminamos. Y el que no creyere será condenado. Pero no vamos a repetir. Yo no voy a repetir o leer lo que el hermano Fernando, mi pastor, nuestro pastor, predicó. No, el Espíritu Santo lo usa de una forma tal que todos entienden. Porque el hermano es pastor y es maestro. Al domingo siguiente me ponen a predicar, pero predicaron lo mismo, pero yo lo entendí mejor al hermano Fernando. No, yo lo entendí mejor al hermano Olman. Porque nosotros no somos robots. Eso lo he dicho más de una vez. Dios usa al hermano pastor a como Él quiere. Y el hermano pastor tiene que obedecer. Al domingo siguiente voy yo a predicar lo mismo. Y yo no voy a repetir exactamente lo que el hermano dijo. Porque Dios me tiene en otra posición. O en la misma posición de maestro y pastor. Pero Él quiere explicárselo distinto. Bueno, un ejemplo. El hermano pastor predica Juan 3:16 y 5 hermanos no entendieron por culpa de no sé quién o no entendieron. Entonces el otro domingo sigo yo y a mí sí me entendieron. No es que el hermano lo predicó mal, lo predicó en la forma en que el Espíritu Santo se lo puso. Y a mí me pone las palabras que el hermano no usó o las usó mejor. La cuestión cómo el Espíritu Santo nos tiene a los dos, no es asunto de discutir, no es asunto de... No, es asunto de que Él es el que hace que nosotros prediquemos. Él es el que hace que nosotros prediquemos, de una manera o de otra. A mí me ha pasado, no sé si a mi hermano pastor le ha pasado, y no me ha pasado una vez, ni dos, ni 5. En los años que tengo, he trepado al púlpito de distintas iglesias
Y cuando estoy en el púlpito, bueno, hermano, vamos a orar por la palabra. Empezamos a orar y resulta que no era eso lo que yo iba a predicar. Yo tenía en mi corazón y en mi mente un tema que iba a desarrollar y el Espíritu Santo me lo cambia o le cambia ciertas partes. Nosotros somos siervos del Señor para obedecer, para predicar lo que el Espíritu Santo nos diga, no lo que nos digan los dogmas, las tradiciones, las leyendas, los cuentos, las apariciones. No, lo que la palabra de Dios dice. Entiéndalo bien y yo también. Se predica lo que la palabra de Dios dice. Yo siempre digo, yo hablo cuando la Biblia me habla y callo cuando la Biblia me calla. Yo no le voy a agregar, yo no le voy a quitar. No quiero estar en el juicio delante de Dios, porque ahí sí iría a juicio. Porque usted me cambió la palabra, porque usted le agregó esto. Bueno, si es tan difícil esto, tan duro, tan santo, que perros nos trataría el Señor si le agregaríamos o le quitáramos o inventáramos como perros y estaremos fuera. No, hermanos, yo por eso siempre les digo, lleven donde apuntar, pongan bastante atención. Usted sabe que después de, bueno, yo creo que sí llego después de 50 años de predicar, de enseñar, de ser pastor, de evangelizar, campañas grandes, pequeñas, medianas, tenga que llegar al trono de Dios a dar cuentas y que me diga que soy un perro que voy para afuera. Los perros no entrarán al reino de Dios. Pero Señor, yo prediqué, sí, pero le agregaste letanía, le agregaste Ave María, le agregaste Padre Nuestros que yo no te dije, le agregaste credos que no te dije, le agregaste leyendas que yo no te dije, le agregaste apariciones, le agregaste historias de hombres. Predicaste, sí, 53 años, pero no es lo que yo te dije. Eso es, hermanos, por lo cual hay que poner atención y tratar de ser un verdadero creyente. Solo así se es un verdadero creyente. Cuando tú predicas la verdad que está en la Biblia, repito, en la Biblia, que la leyenda dice tal y tal cosa, no me interesa, perdone, las leyendas. Como en estos lados de América, está la leyenda de la cegua, que una mujer muy bonita se sentaba en un puente y el borracho cuando venía la veía bellísima y no sé qué, y lo copaba y de pronto le pelaba los dientes como yegua, por eso se llama la cegua. O otra leyenda que el borracho viene de parranda, viene a bailar y no sé qué, y se le atraviesa un perro negro que se llama el cadejos. Yo viví un tiempo en la frontera con Nicaragua, Guanacaste, Santa Cruz, Nicoya. Ahí toda la gente ha escuchado la mona, que anda por los techos haciendo bulla y haciendo bulla. Y yo les decía, pero ¿por qué no me la enseñan cuando la oyen? Todos la han visto y nadie la ha visto. Es una leyenda. Yo fui a predicar a un pueblo remoto, como no andaba carro esa vez. Le dije a un taxista, mire, yo necesito ir a Quiares. Me saqué hasta Quiares. Le digo, es que voy a predicar a una iglesia. Y me dice, ¿pero quién lo va a sacar? De ahí, un taxi.
Me dice, no, cuando usted termina, ahí no entra ningún taxi. ¿Por qué? Porque hay un árbol ahí, yo lo conocí el árbol, donde nadie pasa, no entran ni los taxistas que van en carro. Y dije yo, ahora sí me la pusieron bonita. Y allá no había luz ni nada, era él caminando. Ya terminé yo y me vengo al centro de la ciudad, que era bastante largo. Y no les miento, cuando ya yo veía que iba llegando al árbol, porque el taxista que me metió me enseñó cuál árbol era, que ahí asustaban. No crean que no sentí cosillas raras. No me dio miedo, pero sí me recé hasta lo que no me sabía. No es mentira, yo no rezo, hermanos. No, si yo voy con Cristo. Voy con Cristo y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Aún más las leyendas no existen. Son inventos de los viejitos de antes, que todo veían y nunca pudieron explicarlo. Después de que pasé por el árbol, ya pude respirar bien. Ja, ja, ja. Sí, hermanos, porque son cosas que se hacen tan tradicionales que hasta uno no es que piensa que le va a salir, pero sí siente uno. Pues claro que lo que hay ahí son espíritus inmundos. Es una cueva de espíritus inmundos, me imagino yo. No donde tiene asentado el trono Satanás, porque no, Satanás no va a asentar su trono allá en la montaña, en un árbol. Pero sí tiene que tener su grupito de espíritus para tener a la gente asustada. Y a mí un espíritu inmundo no me va a asustar, porque no va a poder conmigo. Le saco la palabra, y mucho menos con el autor de la palabra. El ángel de Jehová me defiende. Entonces, ¿yo qué miedo puedo tener? Más bien me economicé la plata del taxi. Así, hermanos, que vivamos como cristianos, no le agreguemos a la Biblia, no le quitemos. ¿Por qué no se sientan a hablar con nosotros? Porque tendrían que agregarle. Entonces le diríamos, un momentito, ¿a dónde dice eso? La palabra de Dios no dice eso. Léamelo usted y déjeme que yo lo lea con usted. ¿Dónde dice eso? Hasta ahí, como dicen por estos lados, ahí la chancha torció el rabo. Una hija de una señora y de un señor, claro, estaba conmigo en la iglesia Santidad Pentecostal y yo la visitaba a ella, al esposo y a la familia. Y un día la hija me dijo que la mamá decía que yo era un falso predicador. Yo eso lo había contado a ustedes. Y esa noche yo quedé de ir a esa casa a hablar de la palabra de Dios. Pero como siempre digo, el diablo se enreda solo. Me dijo a mí que yo era un falso predicador. De ahí, claro, me está alertando el mismo diablo para que yo me prepare. Si el diablo es tontititico, a la par de un cristiano, entonces yo tengo las versiones de la palabra, me llevé la versión católica y me llevé la versión que nos usamos, la Reina Valera y Casio la Reina. Y la señora estaba enferma y yo pedí permiso para sentarme hasta en la cama de ella y abrir la palabra y le digo, hagamos una cosa, usted va leyendo la palabra que yo uso y yo voy usando la católica. Me dice, está bien. Yo no leí que ya yo sabía el chisme.
ni tonto que fuera. Y ya la señora la leyó y todo, en nada pudo contradecirme. Claro, yo no le iba a poner a leer los libros hipócritas, como dicen, apócrifos. ¿Para que muchos hermanos le llaman libros hipócritas? Apócrifos. Bueno, y estaban los hijos y el esposo y todo, y los hijos mayores. Y no hubo discusión, no hubo contradicción ni nada, ni ella me dijo, no, pero aquí no dice, ni yo le dije, aquí tampoco dice, no hubo nada. Entonces ya terminamos, lógicamente que tenía que orar por ella, oré por ella, por su salud y todo. Y créanmelo, hermano, que estoy hablando en el nombre de Jesús. Todo el día enferma ahí en cama. Si en la cama fue donde yo le prediqué y toda la familia alrededor. Y la señora se levantó y hasta café tomé. No, señora, no se levante, mire que no, yo me siento bien y voy a hacer café y yo todo bravo porque iba a hacer café. Y no pudo contradecirme en nada. Yo tampoco, porque estamos leyendo la misma palabra, aunque lo que dice la católica es en las partes de abajo donde ellos ponen todo lo que les da la gana, pero eso no es Biblia, eso es letra de ellos. Y bueno, la señora sanó, la hija y el yerno y siguieron el evangelio, tomé cafecito y nunca hubo problema de nada. Ve como el diablo siempre se enreda solo. Si yo no hubiera sabido, tal vez yo me hubiera ido por otro lado y tal vez si hubiera habido discusión. Pero no, ya yo sabía lo que íbamos a ver, lo que ella iba a ver, y no hubo discusión alguna. Y yo contento para la casa, la señora sana, la señora levantada y con la pancita llena, cafecito con bizcocho o pan, no sé qué. Así es, hermanos. Si quieres ser un verdadero creyente, obedezca la palabra de Dios. Que le cuesta, sí cuesta. Jesucristo nunca le dijo a nadie que era muy fácil. Que la pelea contra el diablo es dura. Sí, Jesucristo nunca dijo que era suave. Vea la pelea que tuvo él y hasta donde tuvo que llegar. La pelea de Pedro, la pelea de Pablo, la pelea de todos los santos. Nunca nadie dice en la palabra de Dios que esto es fácil. Pero si tú quieres hacerlo más fácil, escudriñe la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios. Como le dijo el león al tigre, sí, el zacate es celeste. Porque el burro decía que era celeste y el tigre decía que no, que era verde. Entonces fueron donde el león, que es el rey de la selva. Y, señor león, ¿de qué color es el zacate? Celeste. Y claro que el burro se fue rebuznando, pateando, riéndose, volando patadas al aire y le ha ganado el tigre. De ahí nada menos que se lo dijo el león, ahí no hay discusión. Si el león dijo que celeste es porque es celeste. Y entonces le dice el tigre al león, pero señor león, ¿por qué me hiciste eso? Porque si tú sabes que es verde. Es para que tú aprendas a no discutir con burros. Allá el burro se quedó con que eso era celeste. Allá los burros, y perdonen, se quedarán con sus leyendas y sus cuentos y sus mentiras por no leer la palabra de Dios. Pero los que no somos burros sabemos que zacate es verde. Esto de burros no lo estoy diciendo en sentido de ofensa, sino como una anécdota de un chiste que no es malo, pero que es cierto. Le siga creyendo que tú mides 3 metros cuando lo que mides es 1,5 metros,
Sí. Vos le preguntas a cualquier persona, ¿cuánto mido yo? Y ya conociendo te dice, 3 metros. Ah, sí, yo sabía que medía 3 metros. Y aquella persona queda contenta con los 3 metros. Cuando todo el mundo sabe, hasta un ciego, porque le puede tocar la cabeza, que lo que mide es 1,5 metros. Así que, hermanitos, Dios me los bendiga. Ahí seguiremos conforme el Espíritu Santo me ponga y el pastor me aguante y ustedes me aguanten. Seguiremos con cómo llegar a ser un verdadero creyente, o otro tema que el pastor y el Espíritu Santo me pongan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haberme escuchado, y te doy el consejo de que lo vuelvas a repetir en tu casa, lo que tomaste notas, y ojalá entre varios de la misma casa hablen sobre este tema, porque entre mudos es muy difícil ponerse de acuerdo, o un mudo y otro que no es mudo. Pues si todos saben hablar, pueden tratar esos temas en familia, en la iglesia, con el hermano pastor que está siempre para servir, y así llegarás a ser un verdadero creyente. Te repito, no es muy fácil, ni nadie me dijo a mí, nadie te dijo a ti que era muy fácil. Que Dios los bendiga. Padre eterno, glorioso Dios, gracias te doy por esta oportunidad que me das más de predicar tus verdaderas enseñanzas. Gracias te doy por cada persona, hermano y no hermano, que ha escuchado esta palabra. Bendice al hermano pastor, su humildad, su nobleza, su cordialidad, al permitir que tú le pidieras el campo para mí, y lógicamente que para él, porque el campo es de él, pero para predicar tu palabra. Gracias te doy, gracias a cada hermano, a la hermana Viviana, a la hermana Andrea y al hermano pastor, mi pastor, Fernando Chinchilla, por la oportunidad que me da y la confianza de alimentar el rebaño. Yo digo rebaño porque el Señor nos ve como ovejitas, como animalitos que aparte de que son bonitos, son mansos. Muy distinto al cabro, que el cabro cuando uno se descuida se lleva su cachazo por donde sea. Al cabro no se le puede dar la espalda, no sé si tú lo sabías, porque en cualquier momento se le mete el chinchilla y te agarra por detrás, allá vas a caer. Por eso el Señor nos llama ovejas de su prado. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos unge con aceite. Yo no sé si la vez pasada les dije, eso de ungir con aceite es porque en una época climatológica hay unos animales que se le pegan en la cabeza, llamémosle garrapatas, a las ovejas, y como ellas no pueden rascarse, y pobrecitas, entonces el Señor tiene un aceite, y los pastores me imagino que lo tienen ya literalmente hablando, para untarles ese aceite en la cabeza, para que no lo piquen los animales eso. Como cuando tú te pones ungüentos, o no sé cómo se llama, para los zancudos. Y eso hace el Señor con las ovejas, para que no las piquen, para que no las maltraten. Él siempre está sobre nosotros, cuidándonos del lobo, del maligno, donde haya pastos verdes, a fuentes de aguas limpias. Así es contigo, así es conmigo. Y entonces así podrás llegar a ser un verdadero creyente. Con un padre así,
aunque sea difícil, pero llegas a ser un creyente disciplinado, un verdadero hijo de Dios, más adelante puedes ocupar un ministerio, un liderazgo dentro de la iglesia, pero tienes que aprender primero a ser un verdadero creyente. Gracias, Dios mío, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús por la palabra guiada por el Espíritu Santo. Gracias a mi hermano pastor, a quien respeto, me someto y estoy, como siempre digo, a la orden de Cristo, a la orden de mi pastor y a la orden de mis hermanos. Si tú quieres ser un verdadero creyente, crecer en Cristo Jesús, Él quiere verte ayudándole al hermano. Ser pastor, yo he sido pastor varias veces y sé que no es fácil. Entonces, si tú sabes que no es fácil, ¿cómo vas a dejar a tu pastor toda la tarea para él solo? Como yo llegaba hasta barrer la iglesia, tú también puedes llegar a ayudar al pastor en lo que sea. Y si él no te dice, vos le preguntás, pastor, ¿qué quiere que yo haga? Como le dijo Pablo a Cristo, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Y se da cuenta que hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Para ser un verdadero creyente, yo digo, se empieza con la escoba. Yo empecé con la escoba y he andado por todo lado predicando la palabra, como pastor, como maestro, como en campañas evangelísticas, grandes, medianas, pequeñas. Y aquí estoy, echando por adelante, siempre y cuando el Espíritu Santo así lo permita. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano pastor, hermana Liliana. Y la hermanita que siempre se me olvida, acabo de decir el nombre de ella y siempre se me olvida el nombre de la hermanita. No es Adriana, es yo siempre digo Adriana, pero no es Adriana. Bueno, que la bendición sea para todos. Y muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y a todas tus familias. Y sigue para adelante, que eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, verte en acción. La palabra es acción. Jesucristo es acción. A Jesucristo no se lo encontraron sentado nunca. Yo creo que nada más cuando estaba evangelizando a las mujeres de Samaria, pero él de la madrugada ya estaba orando y predicando. Y así es, debemos hacer nosotros. La fuerza la da el Espíritu Santo. Muy buenas noches, muchas gracias y Dios los bendiga a uno por uno. No puedo decir los nombres porque no los conozco, por eso digo a uno por uno sin que se me quede ninguno. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano pastor. Amén y amén.